La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Recientemente he leído artículos que dicen que la pandemia de COVID-19 ha ayudado a algunas personas a perder peso, pero ha resultado en aumento de peso para otros. Algunas personas hacen más ejercicio durante la pandemia porque tienen más tiempo y por lo tanto pierden peso, pero otros aumentan de peso porque tienen que trabajar más, comen más y hacen menos ejercicio. ¿Qué hay de ti? Todos queremos estar contentos con el número en la báscula cuando la pisamos, ¿no? Hace unos años noté que mi número en la báscula aumentaba cada año. Eso fue porque estaba trabajando mucho, a pesar de envejecer, pero no me ejercitaba mucho y comía demasiada comida basura. Había perdido de vista lo que era importante, una dieta equilibrada y el ejercicio, y decidí intentar cambiarlo. La justicia a veces se simboliza con una balanza, un dispositivo que mide lo que pesa algo. Si Dios te pusiera en su balanza de justicia, ¿estarías satisfecho con los resultados? Más importante aún, ¿estarías satisfecho Él? Han pasado unos 25 años desde los eventos que escuchamos la semana pasada en Daniel 4. El rey Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. Y el año ahora, en este texto, es 539 a.C. Y Belsasar gobierna en Babilonia. Él es el hijo de Nabonido, el verdadero rey que vive en Arabia. Belsasar puede haber sido nieto de Nabucodonosor, pero la historia no está muy clara en este punto. Una cosa sí está clara. El ejército medo-persa ya ha derrotado el ejército babilónico y han rodeado a Babilonia y están listos para conquistarla. Pero Babilonia tiene algunas ventajas. El río Eufrates corre por debajo de los muros a través de su ciudad, dándole un suministro interminable de agua. Sus paredes tienen 7 metros de ancho y tienen suficiente comida almacenada dentro de la ciudad para durar muchos años. Así que, en su orgullo y arrogancia, Belsasar organiza una fiesta para 1,000 personas de la nobleza. Él necesita su apoyo y quiere calmar sus temores. Él quiere que les guste, que piensen que es su amigo y confíen en él, a pesar de que la ciudad está bajo amenaza. Por lo que los invita a su palacio para emborracharse con él. Parte del plan de Belsasar es brindar por los dioses babilónicos y burlarse de los dioses de las naciones que Babilonia ha conquistado. Esta era una forma de mantener el favor de los dioses de Babilonia y recordar a los nobles la grandeza de Babilonia, generando confianza en ellos, de que Babilonia no caería ante los medos y los persas. ¿Recuerdas que en Daniel capítulo 1 leímos esto? El Señor permitió que Joacim, el rey de Judá, cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. El Señor había permitido que su propio pueblo, Judá, fuera conquistado por Babilonia, porque habían olvidado lo que era más importante, su relación con Él. Los israelitas estaban adorando en el templo del Señor y usando esos utensilios, pero sus corazones se habían convertido en templos para ídolos. ¿Qué hace Belsasar con los utensilios tomados del templo del Señor por Nabucodonosor? Él ordena que los vasos de plata y oro sean llevados al salón y él y sus invitados luego proceden a beber vino de ellos y alabar a los dioses de Babilonia. Cuando Salomón dedicó el templo del Señor, había hablado sobre el propósito del templo y de todo lo que contenía. En 1 de Reyes, capítulo 8, dice: Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, son palabras de Salomón mismo, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti. Comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre.
Estos utensilios fueron apartados para adorar al Señor, no para ayudar a emborrachar a la gente y alabar a dioses falsos. Belsasar estaba cometiendo blasfemia e idolatría, bebiendo vino de una copa que debía usarse para adorar al único Dios verdadero, mientras alababa a los dioses que estaban hechos del mismo material que la copa y que en realidad no podían hacer nada. Belsasar merece críticas por lo que hizo y el Señor ciertamente lo criticó. Pero antes de criticarlo a él, nosotros echemos un vistazo a nosotros mismos y a cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado para usar para su gloria. Nos da nuestros cuerpos para amarlo a Él y a nuestro prójimo, para disfrutar del placer y de la diversión dentro de los límites de su santa voluntad. Nos ha bendecido mucho. Y como creyentes, nuestros cuerpos son templos de su Espíritu Santo. Sin embargo, a menudo los usamos para servirnos solamente a nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas. Los usamos para la inmoralidad sexual. No siempre los cuidamos bien. O nos enfocamos tanto en la forma de nuestros cuerpos que nos volvemos vanidosos y nos sentimos superiores a las personas cuyos cuerpos tienen una forma diferente. El mal uso de Belsasar, de estos vasos sagrados, fue un pecado, pero fue un síntoma de un problema mayor. El Señor tenía algo importante que decirle a Belsasar esa noche, porque había perdido de vista algo. Dios es un espíritu y, por supuesto, no tiene dedos como nosotros. Pero la forma de un dedo apareció en el salón y escribió un mensaje misterioso en la pared. Es interesante que los arqueólogos han excavado un salón en Babilonia que podría haber sido el escenario de este evento. No sabemos, pero en ese salón las paredes estaban cubiertas de un yeso blanco, una superficie que habría permitido ver tal escritura. Belsasar reaccionó a esa escritura con miedo extremo y con razón. Al igual que cuando una persona va al consultorio médico para averiguar los resultados de una biopsia de un tumor, estoy seguro de que había una parte de Belsasar que no quería saber lo que decía esa escritura, pero sabía que tenía que averiguarlo. Entonces llama a los supuestos sabios de Babilonia y esto se repite otra vez. Ellos no logran descifrar el extraño mensaje. ¿Por qué? Porque era del Señor. Y solo a su representante se le permitiría revelar su significado. Pero cuando yo estaba estudiando este texto, me pregunté, dado que Daniel había interpretado con éxito todos los sueños de Nabucodonosor, el antecesor de Belsasar, ¿por qué no fue consultado primero? El texto no nos dice, pero yo creo que fue porque Belsasar había perdido de vista lo que era realmente importante. Él había ignorado y olvidado todas las formas espectaculares en que el Señor, el Dios de Israel, le había mostrado a Nabucodonosor, de que él era el Dios verdadero. Daniel probablemente todavía era un funcionario del gobierno en este tiempo, pero debido a que estas cosas habían sido olvidadas o ignoradas, Daniel aparentemente ya no tenía la posición de respeto que Nabucodonosor le había dado. Y por eso la reina madre, probablemente la abuela de Belsasar, recomienda que llame a Daniel. Y leemos ahora en el texto: el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre o antecesor de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado.
El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Belsasar era como su antepasado Nabucodonosor. Era un idólatra arrogante y orgulloso que trataba a las personas como él quisiera. Vivía como si fuera un dios y pensó que podía burlarse del Dios de Israel sin consecuencias. Pero Daniel señala una diferencia entre los dos. Nabucodonosor se arrepintió y se humilló cuando el Señor le quitó su reino y decretó que se volvería loco por un tiempo. Nabucodonosor había aprendido una lección del verdadero Dios. Confesó humildemente que todo lo que tenía o necesitaría era del Señor, porque el Señor es soberano sobre todos los reinos del mundo. Se requirieron varios intentos, lo hemos visto en los primeros capítulos, y Dios fue paciente con Nabucodonosor. Pero cuando Dios habló, Nabucodonosor finalmente escuchó y aprendió esto, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por el contrario, Belsasar no prestó atención a lo que Dios había dicho. Y leemos en Daniel 5:22. Sin embargo, Daniel sigue hablando. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo o descendiente de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que ahí aparece. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsim, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces, Darío tenía 62 años. A pesar de saber todo esto, Belsasar sabía lo que el Señor había hecho por Nabucodonosor y lo ignoró. Continuó en su actitud pecaminosa de arrogancia, blasfemia e idolatría a pesar del conocimiento que Dios le había dado. Esto me recuerda la parábola del hombre rico y Lázaro. Lázaro está en el cielo con Abraham y el hombre rico está en el infierno. Él sabe que sus hermanos son como él y no quiere que terminen en el infierno y por eso le pide a Abraham que resucite a Lázaro y lo envíe a hablar con sus hermanos para que se arrepienta. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Ellos tienen la palabra de Dios y eso es suficiente, fue la respuesta de Abraham. Tienen la palabra de Dios y eso es suficiente. Belsasar había sido puesto en la balanza. ¿Y por qué no pesaba lo que debería pesar? Porque la única manera de ser aceptable para Dios es creyendo humildemente lo que su palabra dice acerca de uno mismo y acerca de Él. No hay nada más importante que eso. Y Belsasar lo había rechazado.
Hace unos meses leí un artículo en BBC Mundo que decía esto: la Tierra está en pausa. Mientras los humanos enfrentamos el miedo y el caos por la pandemia del coronavirus, el planeta muestra una inusual quietud. Las medidas de confinamiento que se han extendido por todo el mundo han hecho que millones de personas se queden en sus casas. Un hecho sin precedentes, cuyas consecuencias los científicos están empezando a medir. Las calles están vacías, los comercios cerrados, los autos guardados. Todo ello ha hecho que se reduzca lo que los geólogos llaman el ruido sísmico, generado por los humanos. Desde que se empezaron a aplicar las medidas de confinamiento, el ruido sísmico generado por los humanos se ha reducido cerca de 1/3. Interesante, ¿no? Este artículo muestra lo que ya sabemos. Nuestras vidas están llenas de actividades, estamos muy ocupados. Eso fue escrito hace 2 meses. Yo creo que se ha reducido el ruido sísmico aún más desde aquel momento. Pero muchas de nuestras actividades son buenas y necesarias. Pero cualquiera de ellas puede hacernos perder de vista lo que es más importante. Cualquiera de ellas puede convertirse en un ídolo que aleje nuestro corazón de Dios y de su palabra que da vida. Es por eso que esta pandemia puede ser una bendición disfrazada para nosotros. Al igual que lo hizo con Nabucodonosor y Belsasar, nuestro verdadero Padre, el Señor, siempre está tratando de evitar que perdamos de vista lo que es realmente importante, incluso si tiene que hacernos sentir realmente incómodas. La incómoda verdad era que Belsasar era como sus padres. La incómoda verdad es que yo soy como mi padre, y mi padre era como su padre, y tú eres como tus padres, y todos somos como nuestro padre, Adán. Desde que cayó en pecado Adán, todos los humanos nos hemos centrado pecaminosamente en nosotros mismos. Nos preocupa mucho más lo que las otras personas piensan de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Nos preguntamos, ¿qué pensará la gente de mí cuando me ponga en su balanza de opinión mi vida? ¿Pesaré lo que creen que debería pesar? ¿Soy lo suficientemente inteligente, flaco, divertido y exitoso? Si no, debería trabajar más duro para que piensen que yo soy una persona de peso. Y luego descuidamos las cosas más importantes, nuestra relación con Dios y su palabra que nos da vida. Lo que realmente debemos tener en cuenta es esto. Si Dios midiera mis obras contra su santa ley, ¿cómo saldría yo? Su palabra dice que yo, estoy hablando de mí, Esteban Müller, yo estaría condenado al infierno. Y tú también. Porque, ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Pero la maravillosa y sorprendente característica del Señor que Nabucodonosor descubrió es que nos hace sentir incómodos para que pueda hacernos sentir más cómodos al perder de vista algo. Increíblemente, tenemos un Dios que ha perdido de vista nuestro pecado. No porque sea olvidadizo o descuidado, ni porque realmente no le importa cómo vivimos. Ha perdido de vista nuestros pecados porque se ahogaron de una vez por todas en la sangre de Jesús, que fue sacrificada por los pecados del mundo entero. Para aquellos que confían en Jesús, no hay escritos en el muro que anuncien juicio y condenación. Hay una escritura en el libro de Dios, la Biblia, que dice esto. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. La escritura que estaba en contra de nosotros, la deuda de nuestros pecados, ha sido borrada, clavada en la cruz de Jesús. Y ahora nuestros pecados no pesan nada en la balanza de Dios. Y cuando Dios juzgue al mundo, no seremos condenados por ellos. Amigo mío, Dios quiere que tengas ese consuelo.
Puede ser deprimente, quizás pisar la báscula en el baño, pero cuando pisas la báscula de Dios con fe en Jesús en tu corazón, puedes hacerlo con confianza. Tu corazón puede engañarte para que pienses que saldrás bien en la balanza de Dios, pero solo su palabra puede enseñarte la verdad. Cuando yo conozco personas que crecieron escuchando la palabra de Dios todos los días y ahora lamentablemente viven como si nunca la hubieran escuchado. No pierdas de vista lo que es importante. Cuando la palabra de Dios es la cosa número uno en tu vida, tu pan de cada día que sostiene tu alma, entonces podrás vivir sin miedo ante Él. Puedes estar confiado en su amor, sabiendo que Él te acepta por amor de Jesús. Entonces, todo será sagrado para ti. Verás todo lo que Dios te ha dado, lo físico, lo espiritual, personas, trabajo, todas las cosas que tienes, como una forma de glorificarlo y servirlo humildemente por todo lo que Él ha hecho por ti. Y cuando Él te haga sentir incómodo, sabrás que eso es para tu bien, para que Él pueda hacerte sentir aún más cómodo cuando vuelvas a su palabra para recibir ese consuelo. Amén.